Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática el economista David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido. Le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinela, y expectativa en la población sobre el incremento que van a sufrir el precio de los vehículos a raíz del aumento del impuesto al valor agregado. Pero antes de hablar de cómo esto va a afectar a los vehículos, yo quisiera tener un análisis o de usted un diagnóstico de cómo está el sector automotriz en el Ecuador. ¿Está viento en popa? ¿Tienen buenas ventas? ¿O por el contrario, ha bajado la venta de vehículos en el país? Buenos días, bienvenido. Yesenia, buenos días. Alexis, buenos días. Un gusto saludar a toda la distinguida audiencia. A ver, la industria, el mercado en general de vehículos ha tenido una contracción que ya la venimos registrando desde mediados del año pasado. Y esto es una noticia, digamos, mala en la medida en que yo considero que el sector automotor, el mercado automotor es un buen termómetro de lo que ocurre en la economía. Es decir, cuando el sector empieza a tener problemas, a reducir sus ventas, de alguna manera es una muestra de que la economía empieza a tener problemas de liquidez en las manos o en los bolsillos de las personas. Y esto puede tener una explicación y le voy a dar un dato concreto. Con el anuncio del incremento del impuesto al valor agregado, que ya se lo viene conversando en el país desde que inició el trámite de la ley, eh, uno podía esperar que las ventas de vehículos aumenten en el mes de febrero y en el mes de marzo, a la expectativa de que como el impuesto va a subir, mucha gente pueda tener la intención de acelerar su proceso de compra de un vehículo. Lamentablemente eso no vimos en febrero. Ujú. En febrero vimos una caída importante de ventas comparado con el mes de febrero del año anterior, lo cual sí nos preocupa porque estamos viendo que el problema de la caída de ventas de vehículos obedece a algún problema un poco más estructural en la economía. Y uno de los temas que me parece a mí que es muy relevante en este tema de la liquidez de la economía o de la liquidez de las familias, mejor dicho, que incide en la venta de vehículos, es justamente los atrasos que tiene el gobierno con sus proveedores. Es decir, el Estado le debe a sus proveedores cerca de 5.000 millones de dólares, de los cuales un tercio, unos 1.400 millones de dólares posiblemente, son a empresas privadas. Es decir, el Estado le debe a sus proveedores, que son empresas privadas. Ujú. Esas empresas privadas generan un problema de liquidez en toda su cadena de proveeduría y por lo tanto en algunas empresas empiezan a tener problemas de pagos a sus trabajadores, problemas, retrasos o incluso en algunos casos ajustes de personal. Y eso sí puede hacer que las intenciones de compra de vehículos que tengan trabajadores de estas empresas, pues posterguen, perdón, sus compras hasta tener un poco de mayor claridad respecto de su economía familiar. Entonces, el mes de marzo posiblemente tengamos alguna recuperación, ya que estamos a puertas de que el IVA se incremente y eso posiblemente veamos, pero será coyuntural. Nosotros sí creemos que este año va a ser un año de contracción del mercado. El año pasado se vendieron alrededor de 135.000 unidades y este año estaríamos viendo una cifra inferior a las 130.000 unidades en el mercado. Buenos días. Ahí sí me escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo está, David? Qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, Voy a hacer una pregunta desde mi absoluta ignorancia, ¿no? Porque no soy un experto en esta materia, pero alguien me decía el otro día, este tema del incremento del IVA en el caso de la venta de vehículos para las concesionarias y marcas que se encargan de comercializar los autos, en el caso de las marcas de vehículos chinos, ¿podría compensarse con la eliminación de aranceles una vez que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio o ahí no va a haber ningún tipo de modificación? Porque la esperanza que tenía alguna gente es que el precio de los vehículos que vienen desde la China empiecen a bajar justamente por el TLC. A ver, digamos, eso es una buena pregunta. Yo te diría lo siguiente, yo les diría lo siguiente, ¿no?
Hay varios temas que están confluyendo en los temas de normativa tributaria, en el caso de los vehículos particularmente. Tenemos, por un lado, una reducción de aranceles que va a empezar a regir, según nos han dicho las autoridades, a partir del 1 de mayo de este año ya podríamos tener la primera reducción de aranceles de los vehículos que vienen de China. Y esa reducción de aranceles, dependiendo el tipo de vehículo, etcétera, será en el primer año de alrededor de un 2.5% del arancel. Y luego el 1 de enero del siguiente año, otro 2.5%, y así hasta que en 15 años el arancel se reduzca a cero. Pero por otro lado, tenemos el incremento del impuesto al valor agregado que va a regir desde el 1 de abril. Claro. Este impuesto al valor agregado, que va a regir a partir del 1 de abril, obligatoriamente un 1%, y, según ha anunciado el presidente de la República, también haría uso de la facultad especial que le da la ley para incrementar al 15%, ¿correcto? Ahora bien, en el caso de los vehículos, a diferencia de otros sectores, el incremento del IVA, digamos de esos 3 puntos de IVA, no necesariamente va a representar un incremento de solo el 3% en el precio de los vehículos. ¿Por qué, David? Como puede ocurrir en cualquier otra industria. Y voy a explicar por qué. El sector automotor, los vehículos, no solamente pagan en su cadena productiva el impuesto al valor agregado, también paga el impuesto a los consumos especiales, ¿correcto? Y el impuesto a los consumos especiales está incluido en el precio, para ponerlo en esa perspectiva. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy claro para que esto quede, para que la ciudadanía vea el efecto muy grave que va a tener el IVA en el sector automotor. Vamos a suponer que una camioneta, una pick-up, una camioneta, cuesta 29.990. Es un precio que se puede encontrar en el mercado. Hay más baratas, más caras, pero pongamos como ejemplo los 29.990. Esos 29.990, ¿qué incorporan? Incorporan el 12% de IVA que actualmente se paga, incorpora el 5% del impuesto a los consumos especiales y todas las cargas de importación, etcétera, que vienen. Vamos a suponer que el IVA se incrementa en 3%. Solo por efecto de ese incremento del 3%, uno podría decir que la camioneta, en lugar de costar $29,990, debería costar $30,790, porque más o menos se incrementa ese 3%, más o menos. Pero ¿qué pasa? Que como la camioneta ya no cuesta $29,990, o sea, no está en el rango de los vehículos de entre 20 y 30 mil, va a pasar a un rango distinto, que está, ahora la camioneta cuesta entre 30 y 40 mil, y como cuesta entre 30 y 40 mil, el impuesto a los consumos especiales ya no es del 5%. Eso dice la ley. Claro. Ahora ese impuesto es del 15%, o sea, 10 puntos más. 10 puntos. Por lo tanto, el concesionario tiene que reajustar ese impuesto, no solo el IVA, tiene que reajustar también el impuesto a los consumos especiales, y por lo tanto, esa camioneta que solo por efecto de IVA, debió costar 30,700, va a costar 33,700, porque va a pagar un impuesto adicional, un incremento en el impuesto a los consumos especiales. Es decir, es un golpe tenaz a su sector, y de paso también al que, como yo, que andamos en un carro viejito, pretendíamos cambiar de vehículo. Yo pensaba optar, le voy a contar una infidencia, yo pensaba optar por una camioneta, pero como usted me pinta el panorama, ya nada. Cómprelo ahora, antes de que suba. David. Pero que es brutal el incremento que va a sufrir, ¿no? Porque usted nos habla de un incremento en cadena. Sí, ahora, lo que nosotros hemos pedido a la Asamblea y digamos, a las autoridades del gobierno es que se legisle de una manera similar a cómo se hizo en el año 2016 cuando hubo la ley para la reconstrucción del terremoto. Ustedes recordarán que se incrementó el IVA del 12 al 14%, ¿verdad? De manera temporal. En ese momento nosotros también advertimos lo mismo que estamos advirtiendo hoy. Es decir,
Ese incremento de 2 puntos iba a ocasionar todos estos efectos negativos en el precio. En una ley posterior, una ley inmediatamente posterior al incremento del IVA, no recuerdo el nombre de la ley, la legislatura aprobó una transitoria que, palabras más, palabras menos, decía que el incremento temporal del IVA, del 12 al 14, no afectará la base imponible del impuesto a los consumos especiales. Por lo tanto, en ese momento, en el año 2016, el incremento del IVA, que fue temporal, no afectó a la base del IVA, del ICE, y por lo tanto el incremento de precios fue exclusivamente el relacionado con el IVA y no con el ICE. Esto nosotros lo propusimos, ya vamos 2 veces que lo estamos proponiendo en la asamblea, en la ley anterior, en la que se incrementó el IVA. De hecho, propusimos que se legisle de la misma manera, pero no fue acogido por la legislatura. Y en esta ley de turismo que está ahora tratándose, también hemos propuesto, de hecho me he tenido algunas reuniones, hoy voy a tener otra con algunos asambleístas, para justamente insistir en que se incorpore esta base, digamos, transitoria o como se la quiera llamar, para evitar un doble impacto en el consumidor. Esperamos que lo hagan, ojalá lo hagan, porque realmente me parece que es un pedido justo, no solo para evitar mayor daño a un sector que ya está en reducción de ventas, sino también para no afectar mayormente al bolsillo de las familias que legítimamente buscan comprarse un vehículo. David, ¿cuánto estiman ustedes que podría decrecer ya las alicaídas ventas del sector automotriz, que usted dice que están contraídas hasta el mes de febrero, si no se revisa esta parte de la normativa? Si se aumenta el IVA al 15% y además el ICE, ¿cuánto más podrían dejar de vender? Sí, Licenia, y solo antes de responder su pregunta, porque me acabo de dar cuenta que no respondí completamente la pregunta de Alexis. ¿Qué pasa en este contexto que he planteado? ¿Qué pasa con los vehículos chinos? Esa era un poco la pregunta. Yo ahí veo que los vehículos que vienen de China sí van a poder manejar de mejor manera este impacto del incremento del IVA y del ICE, porque dado que van a tener una reducción arancelaria ya a partir del mes de mayo, según nos han dicho las autoridades, pues ellos podrían eventualmente manejar su estructura de precios sin que el IVA les permita el salto de banda y así no tener que pagar o hacer que se pague un impuesto a los consumos especiales mayores. Pero ese impacto o esa posición no la van a tener los vehículos que vienen de otros orígenes. Entonces, claro. Ni los europeos, David, ni los europeos, ¿Perdóname? ni los europeos con los que también tenemos un tratado de libre comercio. Bueno, digamos que los europeos ya la estructura de precios ya está insumido el cero arancel, porque ya los aranceles son cero desde inicios de este año. Entonces no van a tener que ver el cambio ahora por efecto del IVA. Entonces yo creo, obviamente esto depende mucho de cada casa comercial, esto no, obviamente yo no puedo saber qué es lo que van a hacer las casas comerciales, pero sí sé que los vehículos de origen chino tienen mayor margen, porque por un lado te suben el IVA, pero por otro lado te bajan un arancel, entonces pueden manejar de mejor manera, pero eso no pasa con los vehículos que vienen de Japón, con los vehículos que vienen de Corea, con los vehículos que vienen de otros orígenes. Ahora, Licenia, sobre su pregunta, no tenemos un cálculo exacto de cuánto puede esto afectar en la venta, porque hay muchos factores. Posiblemente la gente, digamos, que necesita un vehículo, o como el caso de Alexis, que quiere comprarse una pick-up de un precio determinado, ahora pues posiblemente tenga que comprarse una de un precio más bajo, o también las casas comerciales pueden tener estrategias de venta para evitar el salto del ICE con equipamiento, es decir, ya no te pongo los aros de aluminio para evitar que el precio suba tanto y tengamos que pagar, pero son ya esas estrategias de cada marca que obviamente son legítimas, absolutamente válidas en una economía de mercado. Entonces hay que esperar un poquito, pero sí es un tema que vale la pena hacer un llamado a la Asamblea Nacional, hacer un llamado a las autoridades del gobierno para que se den cuenta que en el caso del sector automotor
el impacto al consumidor y a la industria va a ser mucho mayor que el que uno pudiera visualizar claro, de lo que va a ocurrir en otras industrias. David, no quiero pasar por carbonero, pero me toca. A ver, estamos hablando del incremento del IVA a partir del 1 de abril. Usted nos pinta un panorama realmente complejo de cómo van a incrementarse los precios de los vehículos. Hoy estamos hablando con David Molina solo sobre el tema de los vehículos, pero acá carros, las motos va a pasar lo mismo, ropa va a pasar lo mismo, almuerzos va a pasar lo mismo, o sea, va a subir el precio de todo a partir del 1 de abril. El precio de la gasolina va a subir. Y una cosa adicional que yo le quería preguntar a propósito de la afectación que podría provocar en el sector automotriz el incremento del IVA. El gobierno ha anunciado que va a empezar a revisar el tema subsidio de los combustibles y hay una nota de prensa esta mañana que señala que el gobierno eliminará gradualmente el subsidio de la gasolina extra y ecopaís en 2024, ya no se usaría una focalización de subsidios con sistemas informáticos, ha indicado la Cámara de Distribuidores de Combustibles, según lo comunicado por un viceministro del gobierno. Ahora, por medio de una franja de precios, se irá liberando poco a poco el valor de las gasolinas extra y ecopaís. ¿Esto podría también sumarse a la crisis que enfrenta ya el sector automotriz adicionalmente a lo del IVA o no, necesariamente? Porque, digamos, la necesidad de la gente de movilizarse está, pero si se le sigue subiendo los precios y movilizarse cada vez le resulta más y más y más costoso. A ver, aquí hay un tema que vale la pena reflexionar, es decir, ese es el precio de un bien complementario, llamémosle así, ¿no es cierto? Es decir, no afecta directamente al bien que la industria transa en el mercado, que son los vehículos. Obviamente, cuando cambia el precio de un bien complementario, tiene de alguna manera una incidencia en el bien final. Y puede haber algún impacto, más que en la decisión de compra, yo creo que puede haber un impacto del uso del vehículo, ¿no es cierto? Porque posiblemente el transporte público empiece a tener un poco más de atractivo en la medida en que movilizar un vehículo puede tener un costo adicional, porque puede ser el caso del combustible, pero también puede ser zonas de parqueo, vamos a suponer, en un momento de parqueo son más altas, o vamos a suponer lo que ha anunciado de alguna manera el alcalde Pavel Muñoz, de empezar a tener peajes urbanos, es decir, si entras al hipercentro vas a pagar una tarifa alta como es en muchas países o muchas ciudades, digamos, de países del primer mundo. Entrar al hipercentro en esas ciudades te cuesta muchísimo dinero, no porque el combustible, no por lo, sino simplemente por pasar. Todo eso configura así una nueva realidad en el sector de la movilidad, en realidad. Obviamente va a tener unos impactos, pero me parece que son decisiones que tienen que estar sobre la mesa, que tienen que evaluarse, medir todos estos impactos y tomar una decisión que implique el bien mayor, digamos, de lo que busca la sociedad, no solo en materia de la venta de vehículos o el transporte público, sino de la movilidad en general. Eso es lo que yo te podría responder a esa reflexión tuya, Alexis. David, para finalizar, ¿qué pasa con los mantenimientos? Estamos hablando del incremento en el costo del vehículo, pero ¿qué va a pasar con los mantenimientos? Porque supongo yo que también los repuestos, todos los insumos que se utilizan para mantener a un carro en buen estado, también van a subir. Claro, es decir, el IVA impacta todo, es decir, el IVA es un impuesto general, a diferencia de los vehículos que tienen un doble impacto porque pagan ICE e IVA, como he explicado, en los repuestos va a tener el único impacto del IVA, ¿no es cierto? Es decir, si un repuesto costaba 100, hoy va a costar 103 por redondear la cifra. Entonces, no veo ahí un impacto mayor que el que va a haber en el resto de la economía. En el caso de los vehículos es grave porque va a tener un doble impacto. El del IVA y uno del ICE no esperado, o al menos no pareciera que no lo han estudiado y que pues a partir con estos espacios ustedes gentilmente nos regalan, pues podemos hacer un llamado a las autoridades para que tomen esa conciencia, porque lo otro ya no hay nada que hacer, el IVA está ahí, ya se subió, ya se aprobó,
mal que bien, nos guste o no, el IVA sube, pero podemos hacer algo para que al menos ese incremento del IVA no afecte doblemente a un sector que ya está golpeado. Muchísimas gracias, David, muy gentil por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias. Muy amable, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Que esté muy bien. David Molina, director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana, que ha estado con nosotros. Le ofrecemos disculpas a las Guarmis que nos hemos pasado 2 minutos. Nos despedimos. Un fuerte abrazo, chao.